Para mí me costó mucho pararme al frente de la tarima, coger un micrófono y poder hablar, estar aquí. Bueno, ya me pasó el El susto sustico. cuando llegué, ya estoy hablando más de la cuenta. Un abrazo gigante para todos nuestros amigos, seguidores, oyentes, lectores en las diferentes plataformas de El Tiempo. Bienvenidos a un capítulo más de nuestra entrevistería. Ya saben que aquí tenemos esa inmensa fortuna de hablar con los artistas más importantes de nuestro país. Y hoy tenemos que hablar de una universidad de la salsa también, como es reconocida, una agrupación muy importante proveniente por allá de la ciudad de Cali. Hablamos de la Suprema Corte, y si hablamos de la Suprema Corte tenemos que ligarnos a un nombre muy especial y muy reconocido justamente en el mundo de la salsa, Andrés Biafara, un maestro, un tremendo músico, un gran trombonista y por supuesto una persona que en aquel entonces el maestro Jairo Varela más bien depositara sus ojos y ahí empezara una historia maravillosa en este mundo de la salsa. Pues maestro Biafara, un placer, un honor para nosotros darle la bienvenida a la entrevistería y gracias por estos minutos. Hombre, gracias a ustedes por la invitación. No deja todavía de darme nervios cada entrevista que hago. Qué maravilla, como si fuera un concierto antes de salir Así, a el tarima. pánico escénico, pero bueno, ya nos metimos en esto, vamos a echarlo para adelante. Vamos a echarlo para adelante. Bueno, maestro, 32 años, tal vez 33 años de tener este proyecto maravilloso en su haber, la Suprema Corte. Sí, ya son 30 y pico de años siendo conservadores, 30 y pico de años de subes y bajas. Subidas y Ya bajadas. más bajas que subes, pero igual, las subidas recompensan, digamos, todas las bajadas también. Entonces, vaya, Bueno, conforme. ya vamos a enterarnos en Suprema Corte porque es un proyecto increíble, además, canciones que han hecho parte de la vida de ustedes y por supuesto de nosotros. Pero tenemos que conectarlo, maestro, con yo creo que uno de los hombres más importantes, si no el más importante, en la música, particularmente en la salsa, el maestro Jairo Varela. Usted hizo parte del grupo Nietzsche, un gran trombonista, estuvo, no sé, más o menos unos 4 o 5 años haciendo parte de esta agrupación. ¿Cómo llega usted a Nietzsche? ¿Cómo empieza esa relación con el maestro Jairo Varela? Bueno, una tuvo que ver que el grupo Nietzsche se fue a radicar a Cali. Vivían acá en Bogotá, se fueron a radicar a Cali. Yo vivía en Buenaventura y me fui a radicar a Cali también porque pues en Buenaventura no había, digamos, mucha expectativa o futuro para la carrera de la música. Y yo tenía pues la sed de aprender música. Entonces en Buenaventura, peor. Me ubico en Cali y empiezo a trabajar con Álvaro del Castillo, que había sido cantante del grupo Nietzsche y formó su orquesta La Calentura. Entonces vi la oportunidad de poderme ir a Cali por la intermediación de La Calentura a vivir. De momento, lo que te dije, se abrió la sed de conocimiento de musical y empecé yo a averiguar, que te diga que haya estudiado en una escuela o en la otra es mentira. Así como llaman a capela, preguntándole a uno, preguntándole a otro. Tuve la fortuna de tener asesoramiento de Alessi Lozano, de César Monge, de mucha gente que cada quien me enseñó un pedacito de lo que necesitaba aprender, pero fue así entre varias gente, porque a todo el mundo uno no puede sentarse a preguntarle todo Y no todo el mundo responde, ¿no, y maestro? no todo el mundo responde. Eso es verdad. Eso me acuerdo que yo intenté antes en Bogotá con un personaje acá bogotano que él era peruano, sabía escribir y yo quería aprender a escribir. Y la respuesta que me decía era, tiene que estudiar, pero no me daba ninguna orientación. Bueno, al fin y al cabo conseguí muchas personas en Cali sobre todo que me ayudaron a crecer. Y a cualquier persona, por mínima que fuera, alguna información también se recibía. O por nadie que fuera musicalmente
siempre tenía algo que decirme que me alimentaba. ¿Y a usted siempre le llamó la atención el tema del trombón o su inicio en la música por dónde se decantó, maestro? No, yo fui alumno del profesor Enrique Urbano Tenorio Peregoyo. Ok, En Buenaventura me enseñó a tocar guitarra a oído ok. y me gustó siempre el bajo como instrumento. Pero me di cuenta que el bajo no me iba a llevar a donde yo quería. El trombón era un instrumento, una flecha donde me subía ahí y me llevaba al punto. O sea, más estratégicamente con el trombón que por gusto. Ok. Igual era la misma clave de fa. Se tocaba el bajo y el trombón en clave de fa. Entonces, bueno, me voy por ahí y exactamente, estando, digamos, muy buñuelo en el trombón, Ajá. llego a Grupo Nietzsche. Nada más y nada menos. Me llama, Pues usted ha sido bendecido, maestro, porque a las personas que les preguntaba, imagínese, Alexis Lozano, no, empecemos por ahí. Monje también César estuvo, Monge. César Monje también estuvo ahí, puros caballos, o sea, maestros por lo menos le abrieron la puerta y le respondían las preguntas. Sí, mucha gente, Pelusa, me acuerdo, me orientó en varias cosas de armonía, Y Pelusa. después llegó nada Álvaro, más y nada menos que a Nietzsche. Álvaro Pero, Cabarcas, o sea, gente, Macabí, también pianistas, gente que caballos. iba conociendo, Baldo Pino, Baldo Salazar, también me enseñaban cosas que necesitaba aprender. Bueno, por eso te digo, y cantidad de gente. Y cada quien me enseñaba una cosita y esa cosita pues la iba atesorando. ¿Y cómo llega usted a Nietzsche? ¿Cómo se conecta con Jairo Varela? Había, digamos estratégicamente, digo, comercialmente era el trombón porque no había muchos trombonistas en la ciudad. Ah, bueno. Tenían que traer o al maestro Alberto Barros o al hermano Adolfo Barros o a Fernando Martínez, o sea, traer gente de afuera de Medellín o de Bogotá para que tocara con Grupo Nietzsche en Cali. ¿Qué año estamos hablando, maestro? 1980 y pico, me imagino que sería 88, 86, 87 por ahí. Adolfo. Entonces le dijeron a Jairo, hay un trombonista, así, así, ya sabe, que está tocando con Álvaro del Castillo. Entonces me llamaron para hacer unos ensayos. En aquel tiempo no se hacía la secuencia que se hace ahora, no, sino que había que ensayar para ir a grabar al estudio. Entonces me llamaron porque habían cambiado la cuerda y habían incluido dos trombones. Antes el grupo Nietzsche tenía un solo trombón. Entonces me llamaron para que hiciera el segundo trombón en los ensayos, para ellos más o menos escuchar la sonoridad. Entonces yo fui con mi tromboncito, me pagaban el ensayo, imagínense. Ok. Entonces yo dije, bueno, voy a ensayar, pero en ningún momento en pretensión de entrar al grupo Nietzsche. Al lado mío estaba el señor César Monge, una eminencia en el trombón y en los arreglos. Entonces, con la cola dentro del rabo y el tromboncito ahí hacer las noticas que yo pudiera hacer. Bueno, en tanto se hicieron varios ensayos, sí, estuve en varios ensayos, iban a grabar a Medellín. Cuando terminó el último ensayo me dice César Monge, mira, yo hablé con Jairo y le dije que prefiero tocar contigo que con las otras personas porque te tengo aquí y te faltan bastantes cosas, pero me comprometí a orientarte y a ponerte en talla. Claro, y además él también lo veía desde el punto de vista que ha sido su maestro, ¿no? Entonces podía Sí, pulirlo, terminarlo de pulir. eso, entonces sí, empezamos así, me regaló una boquilla, me regaló un método de trombón, un Arban. Me dijo, ese trombón tienes que cambiarlo, tiene mucho roto, le sale mucho aire. Y entonces, bueno, a buscar la manera de conseguir un trombón que no era fácil en Cali. ¿Dónde comprabas un trombón? Claro. A esperar a alguien que viniera de los Estados Unidos, de otra parte, y comprárselo. Pero bueno, empezando era así. Así pasó la cosa y así cuando me dijeron fue vaya a tal sitio para que la medida para los uniformes. O sea que ya estoy en Grupo Nietzsche, Y ya, no me había dado y cuenta. firmó su contratico y todo el tema ya. En aquel tiempo era verbal. Era todo más de palabras, Sí, ¿no? entonces ahí la primera gira me acuerdo que fue a México con Grupo Nietzsche. O sea, ya entramos en otra historia. Bueno, ¿usted hizo parte de qué álbumes, maestro? ¿En esos 4 años grabó o simplemente era girar con el grupo y ya? Primero como músico del Grupo Nietzsche, después hubo el rompimiento de relaciones del señor Mori Jiménez, que era el director, porque era Monje primero, después pasó Mori Jiménez.
pero Monje todavía estaba ahí. Entonces Jairo peleó con Morris y me dijo que necesitaba que le dijera al grupo, hiciera los arreglos y eso. Pues ya había tenido yo bagaje y aprendizaje un poco, pero todavía estaba chúcaro, todavía estaba silvestre. Maestro, o sea que a usted le tocó esa ruptura cuando nace en la escena los famosos niches, Sí, cuando los niches fue como un grupo, digamos, rebelde, ¿cierto? Que quiso como hacerle contrapeso a Jairo, la huelga que llamamos, la la huelga. huelga, Ujú. a Jairo Varela. Usted tuvo que vivir esa transición ahí, ¿no? Claro, ahí estaba yo y salí yo a favor de los sindicalistas, me voy para el lado de los Ah, usted fue por sindicalistas. otro Sí, lado. claro. Era Jairo, se quedó Monje, se quedó Pelusa, Tito Gómez se quedaron con Jairo. El resto de la banda no, cogimos punta izquierda. Bueno, problemas ya Sí, normales normales dentro del dentro de grupo. una empresa, porque finalmente Nietzsche siempre ha sido una empresa. ¿En qué momento, maestro, usted decide dar un paso al costado en Nietzsche? ¿Y en qué momento empieza la idea de conformar un proyecto ya suyo? ¿Y en qué momento nace la Suprema Corte? Bueno, yo anduve un año por fuera de Nietzsche, estuve con Guayacán, con la Orquesta Identidad. Jairo me volvió a llamar y volví a ser parte del grupo Nietzsche después de toda la chácara que había hablado del man y todo lo que había hablado del grupo Nietzsche me tocó. Cayetanito. Cierre el pico y porque ya venían otras condiciones de trabajo, ya había sueldo fijo, un porcentaje por baile, Ojo a esto. ¿ya? Sale de Nietzsche, un año por fuera, entra a Guayacán, toca con la identidad. Háganme el favor, esta orquesta maravillosa. Y después vuelve Me vuelve a llamar a Jairo. Nietzsche. Eso nos demuestra primero que el maestro Biafara es tan importante que él comienza casi que desde Bogotá, ¿cierto? Porque desde Bogotá, cuando Nietzsche decide irse a Cali, muy poca gente sabe que Nietzsche, ¿cierto? Y que propio Guayacán también comenzaron en Bogotá. En Esos Bogotá, sí. proyectos arrancaron acá y después terminaron siendo proyectos adoptados por el Valle del Cauca, bajo Cali particularmente. Y después esa transición, caminar por todas estas orquestas, conocerse con todo el medio y volver a Nietzsche. ¿Cuánto tiempo duró ese reencuentro, esa reconciliación con Ahí Jairo? fueron como los últimos 2 años, los últimos 2 años. Y precisamente le digo a Jairo, salgo, voy a hacer mi orquesta, quiero salir bien, porque no sé si me vuelva a pasar y tenga que recaer y regresar al Para grupo punta Nietzsche. izquierda otra vez. Entonces le paso un preaviso, una fecha de preaviso para que busque un trombonista. Y sí, el día que se cumplió el preaviso y yo ya estábamos en gira en Estados Unidos, me regresaba a Colombia, me dijo él, ven, necesito hablar contigo. Quiero que me dirijas el grupo, quiero que me haga los arreglos, que no. Pero yo tenía cita para grabar en Cali el álbum de Suprema Corte. Hábleme de ese proceso, o sea, en esos 2 últimos años que usted estuvo con Nietzsche, ¿en qué momento nace entonces Suprema Corte? Porque usted ya era tomar un avión y llegar a grabar. O sea que ¿cuánto tiempo usted con anterioridad ya construyó el Sí, proyecto? ya estaba conversado, hablado, todo preparado, ya La tenía nómina, o sea, los ya, arreglos listos, todo listo. y los músicos ya todos reclutados, todo. Eso, porque te digo, desde el comienzo siempre fue mi idea escribir. Siempre quise, me parecía fabuloso lo que yo escribí aquí y tú lo pudieras leer musicalmente. Me parecía increíble, entonces ya ahondándome en las cosas, en los acordes, en cómo iba a ser la armonización, la misma percusión. Entonces yo quería escuchar lo que tenía en mi cabeza, lo quería escuchar en vivo. O sea, usted prácticamente preproducía. Sí, en mi cabeza sonaba todo, Wow. pero había que escribirlo. En aquel tiempo era a mano alzada, con lápiz. Sí, sí, sí. Bueno, digamos que lo logré hacer y se viene el proyecto de Suprema Corte, que era como quien dice ya mi grupo donde yo voy a escribir lo que yo quiera. Ahora yo voy a hacer mi propio Jairo. Exactamente, con Jairo habían limitaciones. Claro. Me gusta, no, cámbiamelo. Ok. Maestro, ¿y en qué momento empieza a llegarle el éxito a la Suprema Corte? ¿En qué momento, bueno, el nombre de dónde sale también? Suprema, o sea, Corte, era lo que le decíamos en la gallada, la barriada en Buenaventura.
Corte se llamaba el grupito más selecto de la gallada. Ah, ok. Entonces decíamos, este pan que Como la compramos, élite ahí. la élite, este pan que compramos, pues si se le da a toda la gallada no va a alcanzar. Este pan es para la corte, no más para los dos, tres más allegados. Ok, ok. Esa era la corte. Después pasó a Corte Suprema y luego mutó a Suprema Corte. Suprema Corte. ¿En qué momento llega el éxito para la Suprema Corte? Yo esto lo hablo desde el fan, pero esto vino siendo más en ese segundo disco, maestro, que es cuando explota, No, o en el primero el también. primer disco que sacamos a los 15 días estaba pegado. ¿Con Un qué? amante como yo. Uf, A los 15 días de haberlo sacado al mercado estaba sonando en todas las emisoras sin payola. Sonaba, pasaba un carro y iba sonando el disco ahí. Es cuando tú te das cuenta que está pegado. Arrimó en un bar y lo están colocando. La gente lo está cantando. Y fue el primero. Un amante como eso fue dinamita. además, esa canción, vamos a meternos en un amante como yo, esa canción tiene el sello suyo característico porque en los tres primeros acordes entran esos trombones con un aire muy romántico. Es una canción, creo que la canción distinta de la Suprema Corte en toda esta discografía, o cómo lo interpreta usted, maestro. Sí, yo creo que es de pronto de las distintas, tanto la temática como la sonoridad. Pero eso fue lo que salió en el momentico. El amante como yo le tenía más fe a una canción que llamaba Rompe mis esquemas, que me parecía una mucha mejor canción. El amante como yo es como varonil, Sí, yo soy el como bravo. un El rompe mi esquema tenía mucha más poesía, que me parecía, el rompe mi esquema el tema del álbum, pero fue el amante como yo y le siguió el por qué te fuiste, del mismo álbum. El rompe mi esquema, que era el que yo le tenía fe, digamos que no no tuvo funcionó. tanto éxito. ¿En qué momento usted entendió, maestro, que Suprema Corte ya era un fenómeno y que ya la orquesta se equiparaba con las grandes orquestas que tenía Cali en su momento? No, yo realmente ni hasta ahora mismo, yo no No lo he siento, mencionado así. no, yo no siento nada de eso. El afán mío fue de hacer música que mi cuerpo necesitaba expresar todas sus ideas. Tuve a Suprema Corte para poder expresarlo, pero también tuve otras producciones que hice a otros artistas que también fueron éxitos. O ¿Cómo sea, cuál es, maestro? el álbum, lo de Jimmy Sá, lo de Yuri Buenaventura, lo de Elvis Magno, Willy García, que habían sido parte incluso de Suprema Corte y luego salieron a hacer Los Ángeles. También interpreté arreglos ahí con ellos. O sea que la Suprema Corte se convirtió un poco en lo que Nietzsche era en su momento. Era también hasta un semillero de artistas, de cantantes, de músicos, que iban dejando como su huella e iban siguiendo hacia sus proyectos, pero Suprema Corte los iba moldeando, era su universidad también. Eso, digamos que Dios me dio agua de beber para la sed que yo tenía. Yo tenía sed de hacer, de escribir. Y agradezco la bendición porque me dio para los demás y para mí también. Ok. Entonces todo el mundo fue exitoso, todos mis compañeros. Agradezco a Dios que me haya dado esa bendición y soy feliz con sus éxitos. Pero también soy conforme y agradecido con lo que dio para mí, Suprema Corte. Siempre se dice, maestro, que el segundo disco de un artista, después de que el primero pues, haya sido tan exitoso, es un poco como la comprobación de que sí tenemos realmente un artista. Sí, ¿Cómo le fue a usted con ese segundo disco? En ese segundo disco también vinieron éxitos, claro, y el que más tiene. y el que más tiene. El que más Pero tiene. el boom, y ya que usted me lo decía hace un ratico, de Suprema sí fue ese primer disco, sí tiene toda la razón. Hablemos de ese segundo disco, la Segundo consolidación de la Suprema. disco viene Contaminado, que arrancó sonando ese tema. Luego Escombros, Quiero quedarme en ti, El amor más grande. ¿Sabes? Viene con tema, pero por decirte, en Ecuador el álbum se pegó todo. Yo voy bastante al Ecuador más que todo por ese álbum. Todo se pegó en Ecuador. En Colombia creo que sonó el Escombros y Contaminado. Contaminado. Contaminado fue una canción un poco
extraña, maestro, yo no sé si usted lo sintió así, porque fue una canción esa canción no se pega en la radio, esa canción se pega en el barrio, En el barrio, sí. esa canción se pegó en la esquina, porque de hecho es una canción y tiene una sonoridad, es una salsa muy del barrio, no es tan Del barrio. comercial. Y ahí está incluido el Quiero quedarme en ti, que fue una canción que se pegó 20 años después. O sea, pegada, pegada, sin video, sin promoción, Orgánicamente. no sonando en ninguna radio. Se pegó en la calle. Y yo voy a Medellín por decirte y es una locura cantar esa canción. Me la piden más que el mismo Escombro, que se supone que es el number one. Aquí en Bogotá empezó a ocurrir ya hace como unos 4 años que empezaron a pedirme esa canción. O sea, se pegó en Bogotá sin sonar en la radio, sin sonar en ninguna parte de esas canciones que uno llama fenómeno. Pero sí, hubo que pasar 19, 20 años para que pegara, así de referidos. Esto me lleva a una pregunta. Maestro, ¿cómo hizo la Suprema Corte para llegar a Bogotá? Bueno, estamos hablando de esta canción que vivió un proceso de 20 años, ¿no? 2 décadas para poder llegar. Pero en ese momento poder sonar en Bogotá era muy complicado. Claro que sí. De hecho, alguna vez vine a tocar a Bogotá y eran 2 canciones, ¿Por qué te fuiste? Y El amante como yo, Y ya, y repita toque unos covers otra vez así porque hoy no la gente se muere en la pista. mejor dicho. ¿Y cómo fue ese... ¿En qué momento Suprema Corte entra a Bogotá con toda su fuerza? Porque sí, tenía 2 canciones, pero ¿en qué momento fueron llegando las Yo demás? pienso que digamos, la migración que tuvieron los directores de emisoras en Cali, se vinieron todos para Bogotá. J. Fernando Quintero, Fueron abriendo el camino fueron acá, abriendo camino. mostrando salsa que la gente no conocía. Exactamente, él arrancó viniendo, de ahí vino Vicente Moro, de ahí fue viniendo gente de Cali para acá a programar las emisoras de acá. Entonces venían con su catálogo, Caleña, cosa que agradezco mucho, tanto a J. Fernando como Don Vicente. a Vicente. Fueron, digamos, los pioneros. Lo mismo en Cali arrancó para Medellín el que era director de la Z, se me da el nombre. Ok. Se fue para dirigir la Z en Medellín, entonces también se fue Abrió camino allá. con su catálogo. Y ahí estaba metido Suprema Corte. Bueno. Ahí, gracias a Dios. Y La la... Tata, Ah, bueno, la Tata. Tata Solar. La Tata Solarte. Y la famosa, ¿cómo era que le decían? La piratería también abrió camino. A nosotros los músicos nos favoreció. Obvio. Yo hago un balance y digo que pues, igual nosotros no ganábamos por disco vendido, ni por CD vendido. Y ahora estamos cogiendo regalías de internet, Ah, bueno. de internet. Ahora sí, pero internet, ¿quién se lo roba? Sí. Bueno, maestro, hay canción nueva. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo va a compartir usted con todo ese público que lo ha seguido durante estos más de 30 años? Eh, Obviamente, este aniversario de Suprema Corte, lo decíamos en un segundo, hay canción nueva. ¿Qué Hay estamos viendo? hay una canción que tenemos temas nuevos para sacar, ¿no? Pero entrando como en reflexión, hay un tema que se pegó en Ecuador, se pegó en el eje cafetero, en Pasto. Entonces dijimos, vamos a tratar como de unir ese esfuerzo porque se pegó solo, igual, sin promoción, sin nadie que fuera a hablar. Se había venido pegando solo. La canción llama Solo con verla, en la voz de este servidor. Entonces estamos promocionando ese mismo tema y bueno, si ya se pegó en varias partes, mucho más fácil va a entrar en otros lugares. Entonces estamos precisamente en esta gira tratando, Unifica. unificando de la canción Solo con verla, que mucha gente no la conoce, pero hay mucha gente que sí la conoce. Entonces estamos tratando de entrar Medellín, Bogotá, Cali, está sonando en Cali en este momento. Entonces, a hacer la unión para la fuerza. Bueno, ya en esta recta final le quiero preguntar por algo que a mí me llama la atención. Estos genios para la música que normalmente escriben y componen para otros artistas y que hacen los arreglos, pocas veces cantan, ¿cierto? Sí,
Yo sí tuve mi problema de que sí cantaba. Yo cantaba de muchacho en los intercolegiados, en el colegio, por ahí. Pero yo fui introvertido. Para mí me costó mucho pararme al frente de la tarima, coger un micrófono y poder hablar, estar aquí. Bueno, ya me pasó el susto que cuando llegué, ya estoy hablando más de la cuenta. Entonces, pero me costó. ¿Y creía en su voz o no, maestro? A mí no me gustaba. Porque yo cantaba las canciones de Suprema para que ellos, los cantantes, se lo ¿Usted le hacía la guía? Sí, yo les hacía la guía. Esto en los pregones, yo hacía todo. Pero yo escuchaba mi voz y no. Uno mismo escuchándose la voz de momento como que no le gusta. Si estoy hablando aquí me gusta, pero si la grabo y la escucho no me va a gustar mucho. Entonces preferí que no, digo, no, yo estoy mejor para hacer arreglos y producciones, que todo el mundo no lo hace. Para cantar, canta cualquiera. Pero hubo ciertas canciones que los chicos no pudieron hacerlas como yo quería y me tocó dejarlas en la voz mía. Entonces empecé con una, con otra, ya en estos momentos soy el que canta la mitad del álbum. Bueno, maestro, pues muy interesante realmente. ¿Cómo lo seguimos en redes sociales? ¿Cómo encontramos a la Suprema Corte? Creo que es la Suprema Corte Oficial. Suprema Corte Oficial y ya. Sí. Bueno, pues maestro, gracias. La Suprema Corte. La Suprema Corte Oficial. Bueno, búsquenlo ahí, igual en las redes sociales. Todos los caminos llegan a Roma. Le ayuda ahí. La Suprema Corte Oficial y ahí se van a conectar. Maestro, un honor poder tenerlo en Bogotá, ¿cierto? Le hacemos extensivo nuestro sentido pésame. Sabemos que hace poco su señora madre falleció. Le acompañamos en su dolor. Gracias porque se acaba de bajar de un avión de ese último momento que muchas veces no lo quisiéramos dar y llegó para contarnos acerca de estos más de 30 años con Suprema Corte y tantos otros en la música. Un abrazo, maestro, y gracias por estos minutos. No, gracias a ti. No todo el mundo llega por aquí, ¿sabes? Entonces, muchas gracias, muy agradecido, muy contento por la invitación y cuando quiera, con mucho gusto. El maestro Andrés Biafara, maestro en mayúsculas, definitivamente es uno de los hombres que le debemos un gran reconocimiento por su aporte en la música y por su aporte en la salsa. Hoy, nuestro invitado en la entrevistería del tiempo.